Estándar EC 0586. Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencias, comercios e industrias. En el presente video se mostrará las características de la electricidad, que es lo principal que se obtiene y se trabaja con el estándar EC 0586 que trata sobre la instalación de sistemas fotovoltaicos en residencias, comercios e industrias. Esto nos ayudará a una mejor comprensión sobre la energía y sus principales elementos que la componen. ¿Qué es la corriente eléctrica? No es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, FEM. Una corriente eléctrica se produce cuando existe un movimiento de cargas en un medio, el cual puede ser un sólido, un líquido o gas. En el caso de los sólidos, son llamados conductores, los cuales se caracterizan por ser elementos que tienen electrones libres de valencia. Al estar sometidos a una diferencia experimenta un movimiento, originando una corriente eléctrica. En cambio en los líquidos, las cargas libres que se mueven son iones, libres positivos y negativos. De esta manera los iones positivos se irán al ánodo y los iones negativos al cátodo, produciendo finalmente una corriente eléctrica que durará hasta que termine el movimiento de iones. En los gases al ionizarse producto de un campo eléctrico se tienen iones positivos, negativos y también electrones libres en movimientos, los que producen finalmente una corriente eléctrica. Definir los dos tipos de corriente eléctrica. Corriente directa, CD, o CC. Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. En la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va del polo positivo al negativo. Ejemplos de dispositivos que funcionan con corriente continua. Control remoto, radios, relojes pared o mano, linternas, teléfonos celulares, televisores portátiles, computadoras portátiles, juguetes de pilas, motos, automóviles. Corriente alterna, CA. Tiene la particularidad de cambiar de magnitud y sentido de manera periódica. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una oscilación senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. Las lavadoras, refrigeradores, microondas,
PC', mini componentes, los televisores, los teléfonos fijos, teatro en casa, GUI. Energía. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su constitución, de su posición o de su movimiento. Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir en julios en el sistema internacional. La cantidad de energía se mantiene constante conforme con el principio de conservación de la energía que establece que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Unidad SI, joule. Unidad en términos eléctricos, kilowatt-hora. La energía aparece bajo formas muy diversas: electricidad, calor, reacciones químicas, energía nuclear, luz, movimiento del aire, viento, o del agua, mareas. Dentro de sus propiedades podemos mencionar que la energía se conserva, no se crea, ni se destruye. Se transforma, se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Se transfiere, puede pasar de un cuerpo a otro. Se transporta, a lo que llamamos flujo de la energía. Se almacena, en pilas, resortes, presas de agua, etc. Se degrada, una vez que se utiliza de una forma, ya no se puede aprovechar de la misma forma. Voltaje. Denominado también como tensión o diferencia de potencial, es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a otro. Se puede medir con un voltímetro. De acuerdo al sistema internacional, la tensión eléctrica se mide en voltios, representados por la letra V. Otras unidades de medición útiles pueden ser julios, J, o coulombs, C.